Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, que reunidos en torno de la mesa del Señor hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de seguir recordando la victoria, como decía Andrés, el gran gozo que tenemos de saber que Cristo Jesús resucitó. Gracias a Marilyn, Arturo, Andrés por participar activamente, ustedes que han estado escribiendo ahí en el chat, esa participación es nuestra interacción. Hoy no podemos reunirnos para abrazarnos, para vernos, para juntarnos, pero podemos seguir estando conectados, seguir viéndonos a través de estas redes sociales. Y qué alegría saber que a partir de este mes pasado pudimos empezar a hacer interacciones a través de la plataforma Zoom. Algunos quedan con la duda si eso es una grabación. No es ninguna grabación, es en directo que están Arturo, que está Andrés desde sus casas y con el apoyo de toda la familia, especialmente a través de Catita, a través de Cristiane, que tenemos la oportunidad de estar comunicándonos porque el uso de la tecnología es completo. No solamente estamos usando Zoom, estamos utilizando YouTube, sino que también además del el teléfono para poder comunicarnos y dar el paso para que empiece a hablar Arturo, para que empiece a hablar Andrés. Y eso es para explicar que en ocasiones tenemos unos baches, unos pequeños instantes que no hay sonido, y es porque estamos apenas en la conjugación de los tiempos que hay entre la emisión y la recepción, cuando podemos entonces tener el acceso a la señal desde las casas. Sin embargo, pues gracias al Señor tenemos buena conexión de internet. No es perfecta y, como se dieron cuenta la semana pasada, en cualquier momento puede fallar. A veces les falla a ustedes, pero también nos falla a nosotros, y la semana pasada tuvimos que hacer una nueva emisión, no pudimos recuperar la que ya teníamos, así que el servicio quedó como partido en dos secciones. Pero igual, aunque tengamos estas situaciones que son para nosotros no previsible, ¿cierto? De que aparezca una caída así como se dio la semana pasada en la internet, igual seguiremos conectados con el mismo ánimo, con la misma alegría de saber que aunque estemos cada uno en nuestras casas, seguimos unidos en el amor del Señor. Es interesante cómo eso que pasó la semana pasada se convirtió en una forma de aplicar el texto, de saber que, como decíamos, el tiempo es tan relativo que con lo que tiene que ver con las redes sociales, pues una situación que ustedes se dieron cuenta primero que nosotros, porque nosotros aquí emitimos, pero el receptor es el que se dio cuenta que desapareció la señal. Y por eso pudimos aplicar el texto de lo que significa recordar que el tiempo en el Señor puede ser diferente al nuestro, ¿cierto? Puede ser que nosotros no lo lleguemos a identificar como quisiéramos, como que las respuestas van a llegar tan rápido como nosotros las esperamos. No es así. El tiempo, por eso veíamos la semana pasada, se ha convertido en una expresión también de la ciencia que intenta explicar el por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas. Pero el Señor ya nos había enseñado desde antes que un científico como Albert Einstein se preocupara por entender esa teoría y por plasmar en la teoría de la relatividad lo que para él era la expresión del tiempo. Ya el Señor nos había advertido y nos había dicho: sus pensamientos no son mis pensamientos. Y así como para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ahí entendemos que el tiempo realmente no es como nosotros lo creemos, es muy relativo. La semana pasada tenía para compartir con ustedes una experiencia que Arturo me permitió compartirles. Algo que le sucedió a él en casa la semana anterior, pero que por el lapso de tiempo que tuvimos ahí sin señal, sin conexión, pues yo omití compartir el testimonio de Arturo, pero él me dio permiso para compartirlo. Y creo que hoy es bueno poder compartirlo porque es para la gloria de Dios. Estando él tranquilamente en su casa, disponiéndose para consumir unos alimentos, empezó a sentir que la tráquea se le cerraba y que no podía respirar. Yo solamente lo hago como por un segundo y ya siento como
la necesidad de respirar, ¿cierto? Pues se dio cuenta que no había algo que él pudiera hacer como para desatragantarse, y entonces fue a buscar la ayuda de la familia, y por providencia del Señor, gracias a la intervención de luz, él pudo volver a respirar. Pero dice que fueron unos instantes, y sin embargo, para él fue como una eternidad. Mucho tiempo pasó, y hasta él alcanzó a verse en un espejo, y ya su rostro estaba cambiando, y hasta su color de piel estaba cambiando, porque no podía respirar. Es interesante cómo el tiempo es así de relativo, ¿cierto? Que uno a conciencia puede ser, como decía la semana pasada, que se prepare para hacer apneas bajo el agua, ¿cierto? Y hay personas que se preparan con tanto profesionalismo que logran pasar minutos bajo el agua. Pero es una cosa consciente, ¿cierto? Es saber que yo voy a meterme aquí bajo el agua y quiero desafiarme contra el reloj para ver cuánto tiempo logro estar bajo el agua. Pero no es lo mismo que cuando alguien se atraganta. Ahí no hay una preparación para eso, y el tiempo va corriendo, y la angustia y la preocupación puede ser muy grande porque no puedes volver a respirar. El tiempo es así de relativo. Para una persona que tiene el récord mundial y que desciende bajo el agua casi que 4 o 5 minutos, eso es un logro monumental. Para nosotros unos segundos sin respirar, un minuto puede ser desastroso, ¿cierto? Así que el tiempo es así de relativo. Y gracias, Arturo, por compartirnos este testimonio que da gloria al Señor por la intervención maravillosa a través de luz para devolverte también, ¿cierto? Tu posibilidad de respirar y de poder darle gracias a Dios por esto que para nosotros es nuestra respiración, que es vida, pero que también nos ayuda a recordar que la oración es vida, y que el tiempo cuando esperamos en el Señor puede ser muy relativo, puede ser que la respuesta llegue rápido o no, pero es algo que debemos aprenderlo, porque no podemos detener el tiempo. No tenemos nosotros esa facultad para detenerlo. Solo el Señor lo puede hacer, solo Él lo hizo en la antigüedad cuando el pueblo estaba en batalla. Para que pudieran seguir en esa batalla detuvo el sol. Y los científicos han dado fe de que en algún momento en la historia de la humanidad el sol se detuvo. Pero nosotros no lo podemos detener, Él va a seguir, va a ser un paso inexorable. Y como decía Andrés, pues cuando empezamos a necesitar los lentes, ahí nos damos cuenta que nuestra capacidad ha disminuido y que el tiempo ha seguido corriendo. Nuestro cuerpo nos va a mostrar a través de unas arruguitas que también el tiempo ha pasado. Y como nos recordaba Marilyn, cuando fallece alguien, un ser querido, como sucedió esta mañana que falleció Inga, la mamá de Jane, el esposo de mi suegra, eso nos ayuda a recordar que todos tendremos también un momento en el cual acabará nuestra existencia. Pero es importante que aprendamos a entender eso y aceptemos también esa realidad, porque cuando fallece un ser querido, nuestro dolor nos debe animar a unirnos más, a seguir orando, por ejemplo, por esta familia, por sus 3 hijos, por los nietos, por las nueras, por el yerno y por toda la familia que se va a estar ahí también reuniendo en torno a la memoria de un ser querido, de alguien que ha fallecido. Y que podamos orar en esos instantes también por aquellos que han fallecido, que han perdido un ser querido, y que tenemos nosotros la oportunidad de acompañarles con nuestras oraciones. Así que debemos aprender a esperar en el Señor, porque su tiempo es muy diferente al nuestro. Y como veíamos la semana pasada, hay un Kairos y hay un Cronos que nos indica que el Señor tiene su momento, su tiempo especial, y que posiblemente no tiene nada que ver con nuestro Cronos, con nuestro cronómetro, con nuestro reloj. Él responderá cuando crea conveniente responder. Qué bueno que lo podamos hoy repasar, reflexionar, seguir reflexionando sobre lo que implica hacer nuestras peticiones al Señor y saber que Él tendrá su momento adecuado cuando va a responder. Hoy, el primer día de la semana,
y este domingo en especial estamos recordando la resurrección, ¿verdad? Cada domingo para nosotros cuando nos congregamos tiene especial sentido el recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero esta semana pues ha sido especial dentro del calendario porque el viernes estuvimos haciendo la reflexión de lo que fue la crucifixión. Ese día también estuvimos hablando un poco de lo que fue esa última cena de Jesús. Pero hoy quisiera que pensáramos un poco en lo que implica también la resurrección o lo que algunos han creído que fue o es la resurrección y le han llamado reencarnación. Yo tengo como que este tema debe ser importante que lo toquemos porque cíclicamente después de cierto tiempo vuelven a aparecer nuevas teorías, nuevas enseñanzas y nuevas doctrinas sobre temas que a veces uno dice, no, ya esa discusión quedó zanjada. No es posible que sigamos todavía en el siglo XXI creyendo en la reencarnación. Sin embargo, ya no es de sorprendernos que sigan apareciendo grupos que empiezan a darle vueltas a temáticas que aparentemente ya estaban cerradas. Y precisamente esta semana me surgió también, creo yo, con provisión de Dios, una temática de charla con una amiga que está en los Estados Unidos y que espero esté acompañándonos también en la transmisión, en donde ella me compartía sus inquietudes sobre un instituto bíblico a través de la web donde se matriculó porque le pareció que era una bonita oportunidad de poder estar en la palabra constantemente y que día a día le estaban llegando muchas informaciones, pero ella empezó a notar que las informaciones tenían un tizne como de secretismo. En una ocasión le dijeron, este material que usted está recibiendo no puede compartirlo con nadie. Pues un poco extraño, ¿cierto? Y en medio que ella estaba estudiando el material se daba cuenta que aunque habían versículos que eran utilizados como parte de la base, como que no compaginaban bien con toda la estructura de la palabra. Así que eso me motivó a pensar, ¿será que es posible que todavía algunas personas tengan confusión sobre la resurrección? ¿Será que es posible que hoy día algunos grupos que se hacen llamar cristianos también estén involucrando dentro de la doctrina de la resurrección elementos que no están en la palabra de Dios? Y por eso creo yo que es importante que hagamos esta reflexión y que encontremos en la Escritura también los textos que basan y que fundamentan nuestra fe de que Cristo Jesús resucitó. Ya Andrés nos estaba dando una introducción al texto que hoy quisiera leer porque está también, como él nos guiaba en el momento de la Santa Cena, en Lucas capítulo 24. Sin embargo, leímos hasta el versículo 7 y yo quisiera invitarles a que leamos el pasaje completo y que vayamos hasta el versículo 12. Ya tuvimos una buena introducción en la Santa Cena de lo que significó la resurrección y cómo la evidenciaron, cómo la palparon y cómo fue la experiencia de los discípulos. Así que sigamos leyendo allá en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y miró adentro. Vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar y estudiar tu palabra. Necesitamos comprenderla, pero sobre todo necesitamos ponerla en práctica. Danos tú la sabiduría, danos tú la luz a través de tu Espíritu Santo para entender el mensaje y que podamos afirmar nuestra fe para que ninguna doctrina ni estratagema de hombres que quieren inducir al error nos vayan a hacer tambalear. Sabemos que Cristo Jesús resucitó, esa es nuestra fe y necesitamos también con firmeza compartirla al mundo. Por eso te damos gracias, Señor, porque es algo tan real que podemos nosotros hoy seguir hablando de ello 2000 años después. En tus manos entrego este tiempo de reflexión y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos dice la Escritura que esto fue un evento increíble. Increíble tanto que les parecía realmente a ellos que eran una locura las palabras de estas mujeres. Increíble, yo lo pongo así, pero tal vez deberíamos pensar en la palabra que dice Lucas, ¿cierto? En el capítulo que acabamos de leer, 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían la locura las palabras de ellas, y no las creían. No las creían. Por eso es que utilicé la palabra increíble. Sin embargo, una locura increíble que ellos, aunque Jesús ya les había anticipado que resucitaría, todavía no lo creían. Y claro, mucho de lo que ellos también tenían como expectativas con respecto a Jesús se desvaneció en el momento en el que Jesús se deja atrapar, que se deja enjuiciar, que se deja crucificar y se deja asesinar. Eso para nosotros debe ayudarnos a ponernos en los zapatos o en las sandalias de los discípulos, ¿cierto? Porque a veces pensamos, ¿y ellos por qué no creyeron si Jesús ya les había dicho? Pero realmente sabemos que fue un momento difícil. Un evento increíble, pero que no fue el único. Y eso es lo interesante. La Escritura nos habla en muchas ocasiones de lo que sucedió con otras resurrecciones. Hablemos, por ejemplo, de Lázaro. La resurrección de Jesús no fue la única. Nos dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, que Lázaro murió y Jesús no estaba cerca. Enviaron a decirle a Jesús que había muerto su amigo Lázaro. Y cuando Jesús llegó, estaban desconsolados porque ya habían pasado 3 días. Ya hiede, decían. Ya el proceso natural de descomposición de los cuerpos tiene que haberle afectado a Lázaro. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, duerme. Y lo que vemos en este capítulo 11 es que el Señor resucitó a Lázaro. Y la gente se espantó porque él salió de la tumba todavía con la mortaja, con todas las vestiduras de sepulcro que utilizaban, unos cobertores a través de unos lienzos, que son los mismos lienzos que nosotros estamos escuchando en el texto de Lucas 24, estaban allá en la tumba de Jesús. Ahí habían quedado. Esta es una de esas resurrecciones espectaculares, pero otra vez, no fue la única. Muchos otros más fueron resucitados. En la imagen aparece una mujer, ¿cierto?, en el costado izquierdo que se le llama Tabita, o que nos dice la palabra en Hechos capítulo 9, traducido es Dorcas. Dorcas resucitó y hasta hay una canción que sacaron al respecto diciendo Tabita resucitó. Ella murió, pero también volvió a la vida.
Hubo un joven que cayó desde un tercer piso cuando Pablo, estaba predicando, que también resucitó. Pero también tenemos ahí en la mitad la imagen de la hija de Jairo. Nos habla el texto de Marcos capítulo 5, versículo 21, de una niña que cuando Jesús iba camino con su papá Jairo a sanarla, le vinieron a decir: no, ¿para qué? No vayan, ya murió la niña. Pero Jesús le dijo a Jairo: cree, cree. Y cuando el Señor llegó a donde estaba la niña, le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Y se levantó. Bueno, nosotros pensamos en función de lo que pasa en el Nuevo Testamento y decimos: son hechos del Nuevo Testamento, de lo que hizo Jesús. Pero realmente no es solo del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Nos dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, que Eliseo tuvo la oportunidad de resucitar al hijo de la tsunamita. Y estos textos están ahí para que nosotros podamos ver que no se trata solamente de eventos aislados, sino que la forma en la que el Señor ha obrado en la historia de la humanidad es la misma, no ha cambiado. Hoy nosotros tenemos un desarrollo tecnológico que hace que la ciencia, con el trabajo que hacen dos placas de electricidad, ¿cierto?, los llamados desfibriladores, puedan volver a la vida a una persona cuyo corazón se ha detenido. Es impresionante, ¿cierto? A mí todavía como que no me cabe en la cabeza que se logre hacer algo así y que hayan personas que hayan fallecido y durante varios minutos hayan sido declaradas muertas, pero que vuelven a la vida. Pero hay algo que pasa con esta forma de ver la resurrección que riñe muchas veces con lo que la gente está acostumbrada a escuchar, y es porque han crecido muchas filosofías que en gran parte son filosofías orientales, pero que no son exclusivamente de Oriente. También en Occidente hay esta clase de pensamientos de que no se trata solamente de resurrección, sino que aparentemente, según la explicación de muchos de ellos, se puede volver a la vida, pero en otro cuerpo, y muchos años después de que haya pasado el tiempo. Hinduismo, budismo, taoísmo son algunas de estas doctrinas religiosas, ¿cierto?, de filosofías especialmente orientales, que han acogido la resurrección como una parte de sus creencias. Estuve documentándome y claro, uno ha escuchado algo, pero cuando se pone a leer se da cuenta de lo que aparentemente puede estar muy bien estructurado, pero que tiene una gran cantidad de vacíos. Hay una gran cantidad de especulación alrededor de estos mensajes que se transmiten con respecto, por ejemplo, al karma y a la reencarnación, que están ligados, ¿no? Hoy en día, pues la gente dice: karma es que cuando alguien ha hecho algo malo, más adelante se le devuelve. Pero el karma para estas doctrinas filosóficas es que una persona tiene que purgar todas sus malas acciones en esta vida, y si no lo logró, entonces le van a dar la oportunidad de volverlo a hacer, tener otra vida para volver a empezar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque no han llegado todavía a decir quién fue el que logró a través de todas esas resurrecciones llegar a su nirvana, que es la expresión máxima de reconocimiento de la pureza y la santidad. La palabra, muy por el contrario, nos dice que en este mundo nosotros no lograremos hacer nada bueno, que los esfuerzos que hacemos por hacer cosas buenas son consideradas como trapos de inmundicia. Son nuestros esfuerzos humanos que muchas veces nos hacen pensar que podemos purificarnos a nosotros mismos y ser muy buenos, pero a veces la realidad nos muestra que lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. La palabra del Señor lo dijo de una forma muy clara: no hay ni siquiera uno bueno.
Entonces esa búsqueda en la Biblia de hacer las cosas bien tiene que estar acompañada es de la presencia del Espíritu Santo y como parte del fruto normal, natural de un creyente. No como una búsqueda de la perfección y no como una búsqueda de hacer las cosas mejores para que Dios me quiera o me ame más. Porque nada de eso que intentemos nosotros va a acercarnos más a Dios. Ya Jesús hizo todo. Pero sí tenemos que entender un poco más del por qué todas estas doctrinas tienen una cantidad de expresiones que a veces hasta hacen preocupar a las personas. Y lo más angustiante es que un cristiano se preocupe por una temática como la de la reencarnación, porque eso da cuenta del poco piso doctrinal que tiene. No es de extrañar, pero sí es de preocupar que, como decíamos hace 2 semanas, todavía nosotros estemos aferrados a una enseñanza que es como leche espiritual o que es como una papilla que nos la ponen en la boca. No, dijo el apóstol Pablo, ustedes ya deberían estar dispuestos a recibir vianda, no solo leche. Ya deberían estar recibiendo alimento sólido. ¿Por qué? Porque ya no son bebés espirituales, ya crecieron. Entonces esto nos debe recordar que muchas veces cuando vienen estas doctrinas y nos causan preocupación, lo que están es haciendo un indicador, así como una luz encendida, esas de alerta, de alarma, que dicen, alerta, no tienes crecimiento espiritual. Eres un bebé todavía. Necesitas el alimento sólido. Tenemos que poder tocar estos temas con tranquilidad y con naturalidad y poder discutirlos en el seno de nuestro hogar o con nuestros amigos o con nuestra familia y poder decir, bueno, ¿de dónde vienen esos fundamentos de estas doctrinas? Porque realmente cuando uno se dedica a leerlo se da cuenta del poco fundamento que trae. Una de las fundamentaciones para pensar en la reencarnación es que han dicho ahora, sobre todo con la posibilidad de tener documentos fílmicos, ¿cierto? Fotografías o videos, que hay personas que tienen un parecido físico excepcionalmente muy cercano a los de otros que vivieron en el pasado. Pero esto realmente carece de mucho fundamento. En la imagen, por ejemplo, nos están mostrando a un actor muy reconocido por la serie de películas de Harry Potter, que le encontraron una melliza, una gemela en una fotografía de hace 100 años. Y dicen que miren, es impresionante el parecido. Claro que en esta imagen ni siquiera tenía los lentes de Harry Potter, que es cuando más parecía a esta chica que encontraron similitud. Pero no es la única, hay otras imágenes que nos llevan a pensar, ¿será posible que este personaje tan reconocido, ¿cierto?, por sus películas también, haya encontrado cuerpo nuevamente para tomar forma humana después de 150 años? Porque esta fotografía dicen que tiene más de 100 años. O después de 300 o de 600 años que alguien vuelva y tome forma en otro cuerpo. Es impresionante que ya por lo menos por todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que todos tenemos una fotografía en nuestro carnet y que esa fotografía está llevada en un sistema a nivel mundial en donde una persona, por ejemplo, que es reportada por la Interpol, puede ser buscada en un país europeo o en un país africano o en un país asiático por una fotografía que rápidamente, en cuestión de minutos, la van a abrir y la van a poder ver en el otro extremo del mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas nos permiten esa inmediatez. Expertos en rasgos físicos se han preocupado porque los sistemas, ¿cierto?, los sistemas de computación hagan un registro de similitudes físicas entre personas. Y
y dijeron que es probable que uno encuentre parecido físico con por lo menos 5 personas en cualquier parte del mundo. Sabemos que hay ciertos rasgos físicos que son muy similares, ¿cierto? Hay personas que tienen los ojos rasgados y nosotros decimos son de Oriente, de coreanos, chinos, japoneses. Tienen un rasgo físico que es muy parecido, ¿cierto? Pero que realmente nosotros decimos, entre ellos habrá muchas similitudes, pero no necesariamente por estar en el mismo lugar del mundo las similitudes van a aparecer. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien les dice, uy, te me pareces mucho a alguien que conocí hace 15, hace 20 años. A mí me sucedía estando en Colombia, así que no me parecía muy extraño que alguien dijera que tenía similitud física con alguien en mi país, pero cuando alguien me dijo que me parecía a una persona aquí en Chile, yo dije, ah, bueno, ahí sí ya un poco más dudosa la situación, ¿cierto? ¿Por qué me parezco yo a alguien que vive en otro país? Bueno, realmente lo que dice la ciencia tiene mucho que ver con lo que dice la Escritura. La palabra de Dios lo que nos está recordando es que nosotros nacimos de una misma simiente, de Adán y de Eva. Y por eso, ¿por qué va a ser de extrañar que aparezca por allá en Rusia, en Bélgica, en Estados Unidos alguien que se parece a ti? Si tenemos el mismo orden genético, si hay un ADN que está recordándonos que partimos desde un mismo ser. Así que como les mostraba una imagen ahí de los orientales, la broma que hacen con esta imagen es hacernos pensar quiénes aquí son hombres, quiénes aquí son mujeres, dicen, quiénes aquí son los profesores del grupo. Hay una pareja de gemelos, ¿ya los identificaste? Eso fue lo que yo recibí como uno de estos memes que nos hacían pensar verdaderamente los parecidos físicos que tenemos nosotros son muy grandes y no necesariamente porque estemos dentro de una misma cultura, ¿cierto? Sino porque tenemos un ADN que nos une y tenemos un origen que para nosotros particularmente y según la misma ciencia nos identifica como procedentes de un mismo Padre. Esto es una verdad de la cual nosotros no podemos para nada dudar, pero que la misma ciencia lo ha hecho como parte de nuestras doctrinas, de nuestra fe. Jesús, cuando habló de la resurrección, no lo dijo como algo que sería exclusivo solamente de él, pero sí cuando Jesús habló de quién era él, no solamente lo dejó consignado como parte del evento maravilloso de que iba a volver a la vida, sino que el componente particularmente novedoso es que no solamente con él íbamos a tener una resurrección para volver a morir, sino con él una resurrección que llevaría a la vida eterna. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 nos dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y termina con una pregunta, ¿crees esto? Hoy yo quiero hacer nuevamente esa pregunta, ¿crees esto? Estos que resucitaron nos dice también la historia que volvieron a la muerte. Dorcas, la hija de Jairo, el hijo de la Sunamita, Lázaro, todos ellos volvieron a la muerte. Pero Jesús no. Jesús volvió a la vida y subió al Padre. Y con este texto maravilloso de Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 nos recordó que no es solamente una resurrección para muerte, sino que es una resurrección para vida.
Por eso nosotros podemos decir que la historia no terminó en la cruz. En la cruz nosotros encontramos una parte del plan de salvación, pero la historia no quedó ahí. Si hubiera quedado ahí, entonces la imagen que tendríamos en nuestra mente todavía sería la de hombres y mujeres huyendo, angustiados, preocupados o amedrentados por lo que les podía pasar a ellos si seguían creyendo en Jesús. Lo mismo que me pasó a mí les pasará a ustedes, les advirtió el Señor. Claro que estaban preocupados, claro que estaban angustiados. Si ya le hicieron esto al Maestro, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Pero fueron muchos los testigos que pudieron dar fe y dar cuenta de la resurrección de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hacemos las cuentas. Apareció de atrás para adelante a 500, también a los 12, incluyendo ahí, claro, a Cefas. Cuando hablamos de los 500, claro que tenemos que incluir a las mujeres, a todas las personas que eran contados como los discípulos. No fue un grupo menor. Los testigos de la resurrección, si lo ponemos en un número cerrado, serían por lo menos 500 personas. Y estas personas fueron las que dieron testimonio y las que todavía hoy siguen dando testimonio. ¿Por qué? Porque hubo personas como Tomás, por ejemplo, que dijo: yo no voy a creer hasta que no ponga mi mano en el costado. Y cuando Jesús se les apareció, le dijo: ven, mete tu mano en mi costado, pon tu dedo en donde estuvo clavado ese clavo romano que me puso en la cruz. Así que no nos dejemos engañar por esta clase de doctrinas que consecuentemente y a través del tiempo siguen apareciendo. Para finalizar, quiero compartir un versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amados hermanos, la historia no ha terminado. Este versículo nos dice: y aparecerá una segunda vez. La historia no ha terminado porque estamos esperando la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo. No nos vamos a atrever nosotros a hacer lo que a algunos se les ocurrió hacer, ponerle fecha. No sabemos en qué momento será, pero sí sabemos que el tiempo está cerca. Y qué impresionante cuando lo escuchamos directamente de la misma boca del Señor cuando le dijo a Juan al final en el Apocalipsis, en el capítulo 22, ciertamente vengo en breve. Estemos preparados y no esperando doctrinas extrañas, sino afirmando nuestra fe en la doctrina que sigue siendo vigente, que han tratado de destruir pero que no lo van a poder hacer. La doctrina del Señor Jesucristo en las Escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de afirmar nuestra fe y de reconocer cuántas evidencias hay con respecto a la resurrección. Cuántas personas pudieron verte y saber que eras el mismo y que tenías todavía las marcas de la crucifixión. Y asimismo te vieron ir al cielo. Y cuando estaban ahí esperando qué pasaba, vinieron a decirles: no sigan todavía más esperando. Vayan, vivan la vida común y corriente, pero sepan que Él volverá.
Es en breve, no sabemos cuándo. Son días malos. Le hemos llamado los últimos días. Pero lo que más queremos es estar preparados. Estar listos cuando tú vengas para estar contigo, Señor, en tu presencia, adorando y exaltando tu santo nombre. Que podamos dar a otros este mensaje de esperanza. Como dice claramente en Juan 11, el que cree en Cristo Jesús ya tiene la vida y no vendrá a la muerte eterna. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso, por tu salvación y porque podemos seguir creciendo en ti, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.